Hola, ¿cómo les va? Soy Mariana Mendersky y vamos a hablar hoy de métodos diagnósticos en neurología. Muy bien. Bueno, los objetivos de esta clase es describir los test, que los conozcan, cuándo están indicados y qué limitaciones tienen. No todo sirve para todo. Yo tenía un jefe de residentes muy molesto realmente, pero que tenía unas frases célebres y era espectacular en relación a los métodos diagnósticos, que era: el que no sabe lo que busca, no entiende lo que encuentra. Esto quiere decir, hoy en día tenemos una gran cantidad de métodos diagnósticos. Ustedes saben, tenemos resonancias de una capacidad, por ejemplo, para ver casi a detalles histológicos, ¿sí? Pero bueno, ¿a quién se lo vamos a pedir? ¿Está bueno pasar al paciente siempre por esta especie de máquina picadora de carne o pasar con un medio mundo y ver qué es lo que encontramos? ¿O hay que ir en forma dirigida y usar los test con juicio y sabiendo lo que estamos yendo a buscar? Que en realidad era una frase de Claude Bernard, pero mi jefe se la había apropiado y nos parecía muy buena. Bueno, estas pruebas están dirigidas a demostrar o responder esta pregunta, ¿no? ¿Tiene mi paciente una enfermedad neurológica? ¿Cómo respondemos nosotros a esta pregunta? Bien, tenemos distintos pasos. Primero, cuando vemos al paciente, tenemos que tratar de hacer un diagnóstico sindromático. Quiere decir, ¿dónde lo voy a enfocar? ¿Es un síndrome, por ejemplo, de motoneurona inferior, de motoneurona inferior? ¿Es un síndrome de funciones mentales superiores, por ejemplo? ¿Sí? Empiezo a hacer grandes categorías de síndromes. Siempre empezar por ahí. Después, pienso un diagnóstico topográfico. Bueno, esto que le está pasando a mi paciente, este síndrome, ¿dónde puede estar el problema? Y una vez que ya tengo claro el diagnóstico sindromático y el diagnóstico topográfico, voy al diagnóstico etiológico. Para eso, para los puntos, digamos que, para los 3 puntos, ¿no? Pero más que nada para 2 y 3 es que voy a usar métodos diagnósticos complementarios. Diagnóstico sindromático, ¿cómo lo sacamos? Solamente con el interrogatorio y el examen físico. A veces con eso solo es suficiente, ¿sí? Recuerden que un grupo característico de síntomas y signos constituye un síndrome. Sí, la mayoría de los síndromes permiten inferir dónde está la lesión. Por ejemplo, como les decía, síndrome de motoneurona inferior. ¿eh? Recuerdan, por ejemplo, debilidad, atrofia, fasciculaciones, hiporreflexia. Yo encuentro todos esos signos y el síntoma de la debilidad es un síndrome de motoneurona inferior. Bien, diagnóstico topográfico, bueno, ahí empiezo a jugar un poco con lo que sé de anatomía y de neurología clínica. Sí, ¿dónde puede estar el problema? Bueno, tengo que ver, ¿es un problema que está en el sistema nervioso central o está en el sistema nervioso periférico? O sea, es algo neuropático, neuromuscular. Sí, también podría ser muscular solamente. O podría ser de la unión neuromuscular, ¿sí? Ni del nervio ni del músculo, sino de la unión. Bueno, dentro de lo que es del sistema nervioso central y que tiene que ver con las raíces y los nervios, tenemos todas estas topografías posibles, ¿sí? Por ejemplo, la raíz del nervio, el plexo, un nervio solo, mononeuropatía múltiple, polineuropatía, ¿sí? También incluimos acá, por más que en realidad ya sería el sistema nervioso central, pero pegan con esta topografía, la motoneurona inferior, ¿sí? Y el ganglio anexo a la raíz dorsal. O sea, esos por definición son del sistema nervioso central, pero las incluimos dentro de patología periférica. Si yo pienso que tiene un problema muscular, bueno, también me interesa saber si es una miopatía proximal, si es distal, si es generalizada, si es craneal, si es vulvar. ¿Sí? Si es de unión neuromuscular, también tengo que pensar si es presináptico o postsináptico. Y del sistema nervioso central, todo lo que se les ocurra, ¿sí? O sea, ¿dónde está el problema? ¿Está en el cerebro? ¿En cuál lóbulo? ¿Sí? ¿Está en la corteza? ¿Es subcortical? ¿Está en diencéfalo? ¿Está en tronco, en cualquiera de las partes del tronco? ¿Está en el cerebelo? Un abanico enorme de posibilidades. Bien, entonces, ¿qué métodos diagnósticos tenemos para hacer este diagnóstico etiológico y quizás confirmar el diagnóstico topográfico que pensamos? Bueno, imágenes, me van a decir seguro, ¿sí? Laboratorio y neurofisiología. Son los grandes test en neurología.
En las imágenes que tenemos placas, se usan poco las placas realmente, ¿sí? Tomografías, resonancia y cualquier técnica que derive de la resonancia. Y dentro de la neurofisiología tenemos el electroencefalograma, el electromiograma y los potenciales evocados. Ahora vamos a ir viendo una por una. Entonces, si yo estoy pensando en algo del sistema nervioso central, una técnica neurofisiológica que podría usar es el electroencefalograma. Si pienso en algo de sistema nervioso periférico, la técnica neurofisiológica que podría usar es el electromiograma. Y un poco de ambas, ¿sí? Si pienso tanto en central como en periférico, ya estas técnicas, los potenciales, las imágenes y el laboratorio me sirven para ambas cosas, ¿sí? Pero el electroencéfalo sirve para esto nada más y el electromiograma solo para periférico. Bien, veamos qué podemos decir de las imágenes. Eso que ven allá al fondo es una resonancia funcional, ¿sí? Ahora les explico cómo funciona. Vamos de menor a mayor, ¿sí? Primero tenemos las placas. Recuerdan que las placas usan rayos X, que los rayos X atraviesan todos los tejidos, o sea, yo siempre voy a ver planos superpuestos. En esta, por ejemplo, no veo anterior y posterior, sino que está todo encimado, uno arriba del otro. Y en esta otra, ¿sí? Que son espinogramas digitales, tampoco puedo distinguir derecha de izquierda, está todo superpuesto. Bueno, sabemos que estas imágenes o estos rayos no son buenos para la salud, por eso siempre que se van a sacar una radiografía les hacen poner un delantal plomado y el técnico vieron que se esconde en un cuartito que también está recubierto de plomo. Antes se usaban placas y ahora es todo digital, lo cual permite que podamos hacer esto, que es mucho más lindo. Antes se hacía una placa que era la suma de de 3 o 4 plaquitas más cortitas para poder reconstruir toda la columna. Y ahora podemos reconstruirla de manera digital. Lo digital hace que también la cantidad de rayos sea menor y que se usen menos productos químicos para el revelado. Entonces es más amigable con el técnico y con el medio ambiente. Uno puede usar la incidencia que se le ocurra, por ejemplo, incidencias especiales, si quieren ver el cráneo, supónganse, o la columna, y tiene a favor de que es muy rápido y muy accesible, ¿sí? En cualquier lado lo pueden hacer, incluso en quirófano, en pacientes que están internados, ¿sí? Sin moverlos de la cama. Bien, ejemplos de para qué podría servir. Bueno, hoy en día, por ejemplo, para un traumatismo de cráneo, la señora de la esquina o la verdulera, la vecina, les van a decir, fui al hospital y quiero que me saquen una radiografía porque me golpeé la cabeza. La placa realmente no sirve de nada, ¿sí? Sí, es verdad, se van a ver la fractura, fíjense ahí ven un trazo de fractura craneal, sí, pero en realidad la sensibilidad es muy baja y ya no está indicada. Lo que se indica es observarlo al paciente durante las primeras 24 horas después del traumatismo de cráneo. Sí, igualmente se siguen usando para otras cosas porque ustedes saben que es un método, digamos, excelente para ver hueso y también vamos a usar rayos X para hacer angiografías digitales, que eso sí nos sirve mucho como método diagnóstico. Sí, entonces, pero para traumatismo de cráneo no va más ya. Para angio, sí, sí, ahí tienen cómo se ve el angio digital. Ya usa rayos X, inyectan yodo en las arterias y ahí ven el árbol vascular, ¿sí? Que se imaginan de quién estamos hablando acá. ¿Eh? Una cerebral posterior, un cerebelo ahí está irrigado por la pica. Sí, ahí tienen de vuelta otro polígono de Willis hermoso. Las dos vertebrales, la basilar, las cerebrales posteriores, etcétera. Bueno, esto es súper útil para un montón de cosas, que les puede ocurrir seguramente aneurismas, malformaciones y demás cosas que se ven excelente con esto. La ventaja que tiene es que con el mismo catéter que estoy haciendo el estudio diagnóstico, probablemente pueda hacer terapia endovascular en la mayoría de los casos, ¿sí? Pueda, por ejemplo, embolizar un aneurisma, ponerle un coil o lo que sea. Bueno, la desventaja es que, bueno, acá tienen otro, ven que usa rayos X, lo que se hace es sustraer la señal del cráneo para poder ver mejor el árbol vascular. La desventaja es que lleva mucha radiación y que, bueno, por supuesto hay que entrar, se entra por la arteria femoral con un catetercito hasta llegar acá arriba, a la carótida, por ejemplo, o a la vertebral y se les pone el contraste ahí. Entonces está el tema de la alergia al yodo, está el tema del sangrado al hacer una punción arterial tan grande.
Bueno, tiempo después, estos dos, ¿no? Descubrieron la tomografía computada. Siempre eran físicos los que descubrían estas técnicas, que en general estaban investigando otra cosa. Lo mismo el descubrimiento de los rayos X por Röntgen fue una casualidad. Sí, estos también estaban tratando de descubrir otra cosa, pero bueno, hicieron la tomografía computada. ¿Sí? Es una técnica que usa rayos X, eso hay que recordarlo, que siempre, digamos, cuando van a tener que estudiar una embarazada, recuerden que la tomografía usa rayos. ¿Sí? Este es el nombre, Hounsfield y McCormack. Ustedes habrán oído hablar de unidades Hounsfield que se usan para la tomografía. Y en 1971, la primera tomografía. Antes era tomografía axial computada, ahora les voy a contar cómo, pero ahora se llama multislice, o sea, ahora es tomografía computada a secas. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacía esto? ¿O qué es lo que hace, digamos? Hace muchas radiografías, en vez de hacer una sola, muchas en un aparato circular que van dando vueltas alrededor del sujeto. Entonces, las primeras tomografías lo que hacían era reconstruir la información que sacaban de todas esas imágenes en una computadora, por eso es la tomografía computada, para que nosotros lo veamos como una imagen 2D. Las tomo nuevas de ahora pasan sin, digamos, sin intervalo entre corte y corte, entonces es posible hacer reconstrucciones 3D si uno quiere y verlo en todos los planos, no solo axial, sino también coronal, sagital, lo que ustedes quieran. Bueno, como usa rayos X, el contraste sigue siendo yodo. Es lo mismo que una radiografía. Sí, ahí tienen el equipo de tomografía, seguramente alguna vez se han hecho para algo. Está esta cosa circular que es la que va disparando rayos todo alrededor. La compu que reconstruye la imagen para que nosotros la veamos. ¿Sí? Y ahí ven las diferencias entre las distintas modelos de tomografía. Entonces, la tomografía axial computada, la vieja, hace cortes cada 10 milímetros, ¿sí? Que la tomo convencional, y tenemos esta imagen que igual está espectacular, está buenísima para ver un montón de cosas. Y después tenemos cortes finitos, a más o menos 5 milímetros, que se llaman single slice. Igual ven que queda un espacio entre corte y corte, pero de todas maneras nos permite hacer reconstrucciones mayores y se ve con mucha mejor resolución todo. ¿Eh? Ven los huesos divinos, ven, por ejemplo, acá en este caso los músculos, súper bien. Y las que son multi-slice, si en vez de cortar rodajitas, es continua la, la adquisición de la imagen. No hay intervalo, no hay gap entre corte y corte. Eso permite hacer reconstrucciones 3D como esta, que son súper útiles, por ejemplo, para los cirujanos. ¿Sí? Bueno, y obtenemos estas imágenes, ¿sí? Esto sería una tomografía computada al día de hoy en cortes axiales. Recuerden que en todos los estudios de imágenes, por convención, lo que está a la izquierda de la pantalla es la derecha del paciente y esta es la izquierda, ¿sí? Es como si lo estuviéramos mirando desde los pies. Entonces, por eso también, como lo estamos viendo desde los pies, empieza por los cortes más inferiores. Ven que ahí se ve la base del cráneo y la médula y empieza a aparecer el bulbo y el cerebelo, ¿sí? Y a medida que vamos subiendo, aparece el resto del cerebro y demás. Bueno, vean cómo se ve en la tomo, que siempre el hueso se ve hiperdenso, el parénquima se ve isodenso, ¿no? Gris, tono gris, y el líquido cefalorraquídeo y el aire se ven hipodensos. Acá, por ejemplo, le pusieron contraste y esto que estoy viendo hiper es la cerebral media. El contraste, cuando tiene contraste iodado, lo van a ver brillando. Muy bien. Más ejemplos, entonces les muestro de reconstrucciones 3D que pueden hacer. Incluso pueden hacer angiografía también, angio-TC, ¿sí? Y reconstruirlo 3D, por ejemplo, para ver, supónganse en este caso, cómo está entrando la vertebral al cráneo. ¿Sí? O hacen también cortes coronales, el corte que necesiten hacer. Bueno, hay algunas técnicas especiales de tomografía que se pueden usar, ¿sí? Está esta técnica que se llama SPECT, ¿sí? Que es para básicamente ver perfusión, y otra técnica que mide el metabolismo de determinadas moléculas, que es el PET. ¿Sí? Todas estas usan tomografía, pero además de los rayos de la tomografía, usan alguna sustancia radioactiva marcada. ¿Sí? Entonces, por ejemplo acá, ¿no? Para diagnóstico de Parkinson, ahí tienen, aquí me corro a mí, la diferencia entre un sujeto normal
Y un sujeto con Parkinson, acá le ponen levodopa marcada con un trazador y ven a dónde va. ¿Sí? Lo mismo acá en cuanto a la perfusión cerebral. Entonces los lóbulos que están funcionando menos se van a ver más apagaditos, perfunden menos. Estas no son técnicas que se usen de rutina, sino que uno lo pide en casos muy puntuales, cuando tiene mucha duda diagnóstica realmente. Bien, terminamos con todo lo derivado del átomo y pasamos a un capítulo nuevo que es la resonancia magnética. ¿Sí? Hartos de los rayos, estos son dos físicos, Felix Bloch y Edward Purcell de Harvard y de Stanford respectivamente, inventaron una técnica nueva que se basa en otro principio físico. ¿Sí? No usa radiación y lo que usa sí es un campo magnético muy potente. Lo que hace la resonancia magnética, sí, a lo bestia les explico, pero es la manera más fácil de entenderlo. Recuerdan que todos nuestros átomos tienen protones y electrones dando vueltas, ¿sí? Bueno, y que estaban esos protones, que se llaman H+, ¿sí? Los de hidrógeno, que tenemos un montón de esos en todo el cuerpo. Si uno le aplica un pulso de radiofrecuencia a un cuerpo cualquiera, lo que va a pasar es que en vez de estar dando vueltas, se van a alinear un ratito todos esos protones. Aunque parezca mentira, esto no nos hace mal, ¿no? Porque uno diría, ay, yo no me meto ahí ni loca que me alineen nada. Pero no, uno no siente nada de eso. Entonces, alinean los protones y luego los sueltan. Depende de qué estructura o qué tejido sea, va a tardar más o menos o va a tener determinado comportamiento cuando vuelve a su lugar. Y eso genera una especie de eco, ¿sí? Y eso es lo que escucha, entre comillas, digamos, escucha el resonador. Si alguna vez hicieron una resonancia, recordarán ruidos muy fuertes y después silencio, ¿sí? O sea, ruido, el pulso de radiofrecuencia y después silencio. Para hacer eso, necesitamos ese campo magnético muy potente. Imagínense que el campo magnético de la Tierra, o sea, la gravedad, lo que impide que salgamos flotando, ¿sí? Se mide en unidades Tesla, y fíjense, de 0,4 ceros y un 5. ¿Sí? Tenemos resonadores de hasta 11 Tesla. ¿Sí? En general en la clínica usamos de 0,5, 1,5 hasta 3 Tesla. O sea, es un montón de veces más el campo magnético de la Tierra. Por eso, bueno, está el dibujito acá que no es tan gracioso, o sea, es gracioso el dibujito, pero es verdad lo que pasa, ¿sí? Si uno entra con algo metálico al resonador, se queda ahí incrustado. No sé si recuerdan hace unos años una noticia de una silla de ruedas que quedó pegada a un resonador y lo destruyó. Se olvidaron de sacarla y prendieron la máquina y bueno, salió volando. Lo mismo tarjetas de crédito, celular, todo eso muere adentro del resonador. Bueno, y del eco ese que se escucha, uno puede esperar más o menos tiempo y ahí salen los distintos tiempos de la resonancia. Bueno, con mucho orgullo les cuento que la UBA tiene un resonador, ¿sí? Esta es la unidad de resonancia 3 Tesla de la UBA, lo compraron para que nosotros podamos jugar realmente, ¿no? El resonador funciona 12 horas para tareas asistenciales y las otras 12 para hacer investigación. Ahora en la emergencia COVID está enteramente destinado a lo asistencial, pero bueno, ya volveremos. Y bueno, miren qué lindo que es un Siemens de 3 Tesla. También acá vamos mirando todo en la computadora, ¿no? Primero vamos eligiendo los cortes, cómo los queremos hacer. Acá puedo angular los cortes como yo quiera, ¿sí? Y lo vamos reconstruyendo en la pantalla. Eso se puede hacer sin necesidad de poner nada, ¿sí? Sin de ninguna radiación nociva. Puedo hacer, por ejemplo, angiografías. ¿Se acuerdan la angiografía digital que les conté, que le ponía yodo, que el catéter, qué sé yo? Bueno, acá podemos hacer angiografía por resonancia magnética, ¿sí? Que sale perfecto. Podemos hacer espinogramas también o resonancias así completas, divinas. Fíjense qué lindo, que si bien el hueso no se ve tan lindo como en la tomografía, es una cuestión de costumbre quizás, las partes más blandas, los parénquimas, se ven perfectos, ¿sí? Con mucho nivel de definición. Y fíjense acá, cerebro, como ven, perfecto, ¿no? Sustancia gris, sustancia blanca. Este es el mío, por ejemplo, en el resonador de la uva.
Bueno, ustedes me dirán cuántos Tesla tengo que hacer, ¿no? Y fíjense la diferencia. Estos son los vasitos ¿eh? De un sujeto normal a 3 Tesla. Esto es el mismo sujeto a 7 Tesla. Y como les decía, hay también resonancias a 11 Tesla. La verdad es que es alucinante para investigación. En la clínica, mucho más de 3 Tesla no usamos, ¿sí? Con 1,5 o 3 estamos re bien. ¿Por qué? Porque también meterte en el resonador de 7 Tesla, todo esto que les contaba de los ruidos y la cosa de los protones que se alinean, bla, 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 genera algunos efectos adversos, ¿sí? Todos los líquidos de la endolinfa, ¿se acuerdan? Del laberinto, quedan absolutamente enloquecidos, salen con mucho vértigo y cosas así. Así que lo estamos tomando con pinzas eso. Pero está buenísimo para hacer investigaciones, genial. Entonces, para la práctica suelen ser suficientes 1,5. Si tienen alguna duda, le ponen 3 Tesla. Bueno, y el resonador tiene una terminología específica. Veníamos hablando de densidad, ¿sí? O de radio opaco. ¿Sí? Acá hablamos de intensidad. Y acá ven los distintos tiempos de la resonancia. Esto no es más ni menos que cuánto tiempo queda escuchando el aparato, el eco de esos protones que vuelven a su lugar. Entonces, fíjense, hay una secuencia que se llama T1, que es la más anatómica, en la cual, fíjense, la sustancia gris se ve gris, la sustancia blanca se ve más clarita, ¿sí? Como si fuera blanco, y el líquido se ve transparente, las partes del líquido cefalorraquídeo transparente. T1. Después tenemos esta otra secuencia que se llama T2, ¿sí? Que es un poco más larga, o sea, esperé más tiempo para el T2. En este T2, la característica es que todo lo que tenga líquido lo vamos a ver brillante. Y acá la corteza se ve un poco más hiperintensa y la sustancia blanca se ve más hipointensa. Eh, Hay que familiarizarse con los colores nada más. Al T1 le podemos poner un contraste, sí, tiene un contraste específico que se llama gadolinio, que no produce alergia como el yodo, y puede usarse para ver, ven, acá ven los vasitos teñidos, y bueno, cualquier cosa que ustedes esperen que capte contraste, como una infección, un absceso, está bueno ponerlo. Y luego tenemos secuencias especiales de resonancia, por ejemplo, esta se llama FLAIR. Es un T2, si miran más o menos la corteza se parece a esta, la sustancia blanca también, pero lo que se hizo acá es pedirle a la máquina que me saque todo lo que es líquido cefalorraquídeo normal. ¿Qué ventaja tiene esta? Que si yo tuviera una lesión, ¿sí? Las lesiones van a estar llenas de líquido, pero líquido inflamatorio. Si la tengo cerca del ventrículo, a lo mejor no la veo. Acá, de esta manera, yo la vería más brillante, ¿sí? Mucho más, eh, capta mucho más la atención. Y después tenemos esto, que también es otra variante de un T2, ¿sí? De vuelta miren la corteza y la sustancia blanca, pero ven que se ve medio borroso, ¿sí? Esta secuencia lo que hace es estudiar el movimiento de agua entre los axones. Entonces ve si todos van para un lado, si todos van para el otro, si en algún lado está restringida la difusión de agua, y eso es muy bueno para ver, por ejemplo, se ve en agudo o para estudiar justamente digamos, la sustancia blanca, ¿no? Se hacen tractografías por difusión. Entonces, bueno, en la resonancia, cuando algo está brillando como líquido, se le dice hiperintenso. Si está en el medio, es isointenso. Y si es negro, negro, así, es hipointenso. Hay otro término que es el de vacío de señal. Sí, ¿qué tiene que ver? A ver, miren, acá tenemos la carótida, por ejemplo, que está acá en el seno cavernoso. Ven que no se ve un agujerito negro. ¿Por qué se ve así? Porque cuando vino el pulso de radiofrecuencia y excitó a esos protones, estaban en un lugar. Después, como la persona está viva, esos protones excitados están en otro lugar. Cuando adquirimos el eco, ya no está más esa sangre ahí. ¿Sí? Hay otra sangre que no tiene esos protones alineados. Entonces yo lo voy a ver vacío, se llama vacío de señal y eso es algo saludable, digamos, quiere decir que la sangre está circulando, está buenísimo. Y con eso después nosotros pedimos que reconstruya la angioresonancia, ¿no? Le decís, bueno, en todos los lugares donde viste vacío de señal, mostrame solo eso.
Fíjense acá, por ejemplo, el seno longitudinal superior también está con vacío de señal, porque la sangre está circulando por ahí. Bueno, el contraste entonces se llama gadolinio, no produce alergia. Se pueden hacer unas cosas hermosas con la rezo, yo soy una gran fan. Fíjense acá, por ejemplo, ven, ¿sí? El vacío de señal de la basilar metida en la cisterna, por eso se ve este líquido blanco. Ahí tienen las dos cerebrales posteriores, la cerebrosa superior. Sí, aquí ven la columna cervical, que ese es digamos, una imagen normal de columna cervical. Ahí ven de vuelta la angioresonancia, pueden reconstruirlo todo entero y llega hasta los 2 milímetros, o sea que pueden tener un poder bastante grande de resolución. Bueno, entonces, técnicas especiales. Tenemos algunas que se encargan del transporte de agua, que son las imágenes de difusión. Otras que lo que ven especialmente es si está llegando sangre, que se llaman imágenes de perfusión. Y hay otra técnica más que es sensible al transporte de oxígeno. Se llaman imágenes Volt o resonancia magnética funcional. Otra técnica especial se dedica específicamente a estudiar metabolitos en un determinado sector. Eso se llama espectroscopía por resonancia. Así que miren todas las cosas que podemos hacer. Bien, entonces, por ejemplo, acá tienen una resonancia, ¿sí? Una secuencia de dos, ahora ya sabemos, ¿sí? Líquido blanco. Fíjense el color del líquido, de la corteza y de la sustancia blanca. Bien, y acá tienen una secuencia de difusión. Mismo paciente en el mismo tiempo, ¿sí? Es un paciente que consulta con síntomas de una CB y cuando uno le hace la imagen en agudo, al principio no se ve nada, pero cuando uno hace la secuencia de difusión, ve que en este territorio de la cerebral media ya está restringida la difusión de agua. Entonces nos sirve mucho para el diagnóstico de la CB hiperagudo. Respecto al agua entre los axones, bueno, fíjense, esto es una tractografía de cerebro completo, ¿sí? Que la hago yo con mi compu. Los distintos colores corresponden a el sentido del movimiento, digamos, del agua, ¿no? Entonces, lo que sube y baja se ve azul, lo que cruza de un lado a otro se ve rojo, lo que va de adelante a atrás se ve verde y así sucesivamente. Entonces, yo puedo estudiar así, por ejemplo, elegir haces por separado, ¿no? Por ejemplo, como el fascículo arqueado, ¿ven? O el occipito frontal inferior, puedo hacer estas monerías que son divinas y la verdad que es digamos, ya ha sido homologado a lo que es una disección de fibras blancas, con la diferencia que lo puedo hacer en muchos sujetos eh, sin romper nada, lo puedo volver a hacer todas las veces que quiera. Y también puedo hacerlo en cada paciente. Por ejemplo, antes de ser sometido a una cirugía, puedo ver cómo, supónganse, por dónde está pasando el haz este para no lesionarlo, ¿sí? Si el tumor me lo corre, qué hago para cuidarlo, o sea, tiene mucha utilidad. Y acá les muestro un ejemplo de espectroscopía. Tenemos una lesioncita ahí que no sabemos muy bien qué es, entonces le pido, siempre las espectroscopías son en un cuadradito muy chiquito de pocos voxels, ¿sí? Un voxel es como si fuera un píxel, pero en la resonancia. Eh, Como para que se den una idea, es más o menos el tamaño de un granito de pimienta, ¿sí? Entonces, las resonancias tienen muchos voxels, yo pido unos poquitos voxels y le digo, a ver, decime qué hay acá, qué metabolito tengo acá. Y me saca este espectro, eso lo hacen los bioquímicos, lo hacen con otras cosas también, me saca este espectro de metabolitos, ¿sí? Entonces ve, por ejemplo, colina, N-acetilaspartato, lactato, etcétera, y de cada perfil hay perfiles que son normales, otros que son para inflamación, otros para tumor, etcétera. Entonces yo puedo decir qué es ese cosito. Y la rezo funcional, que es hermoso, ¿sí? Se basa en el principio de que, bueno, el cerebro está todo el tiempo consumiendo oxígeno, glucosa y demás, ¿sí? Está todo el tiempo trabajando. Pero cuando yo le pido que haga una tarea en forma repetitiva, va a consumir un poquitito más, un 1% más de oxígeno. Cuando consume ese oxígeno, esa hemoglobina que pasaba por esa área, pasa de ser oxihemoglobina a ser desoxihemoglobina. Y eso el resonador lo ve distinto, lo ve de otro color. ¿Sí? Yo le puedo decir que me muestre de un color lo que está consumiendo más oxígeno en ese momento. Entonces,
Por ejemplo, acá estamos haciendo una tarea de lenguaje de comprensión de metáforas, ¿sí? Fíjense cómo se prenden distintas áreas del lenguaje de los dos hemisferios, que es lo que reconoce el lenguaje pragmático. También, por supuesto, le puedo pedir que me haga cortes así o que me haga reconstrucciones así que quedan muy lindas para mostrar después. También puedo pedirle que me haga cosas como esta. Esto se llama neurografía por resonancia. Y voy a buscar específicamente los nervios. Fíjense, por ejemplo, acá estamos viendo los troncos del plexo braquial. ¿Sí? Para esto no hace falta gran cosa especial, sino solamente saber angular el corte en la dirección que van los troncos del plexo. Bueno, y fíjense, ven que acá se ve una cosa engrosada con aumento de señal. ¿Sí? Esto también es bastante útil, sobre todo cuando la neurofisiología no es muy concluyente. Bueno, ¿qué les parece si hacemos un recreo y seguimos en un ratito? Entonces.